Muy buenas tardes, mis queridos hermanos. Dios les bendiga. Les saluda la hermana Sandra Montañez y una vez más le damos la bienvenida a nuestra mesa redonda. En esta tarde me complace en presentarles a un invitado súper especial, nuestro hermano Miguel Juárez, junto con su esposa Carlita Juárez. Bienvenidos a nuestro programa, hermano, y pues gracias, ahora hermano. sí que siéntase como en su casa. Gracias, hermano. Gracias por la invitación. Como ya lo dijo usted, mi nombre es Miguel Juárez. Nos estamos congregando en la iglesia de Shaddai también, como todos ustedes. Y pues ya tenemos un poquito de tiempo trabajando aquí también, aunque no como deberíamos, pero estamos liderando una célula, una tribu, Amén. o como le dicen también, ¿Un grupo de vida? grupo de vida, ¿verdad? Amén. Y gracias por la invitación. Yo quería traigo un mensaje que el Señor me dio desde el otro día acerca de Josué. Amén. Acerca del poder de Dios y cómo un líder como Josué, que tuvo valentía, que fue valiente, valga la redundancia, ¿verdad?, para hacer las cosas de Dios. Y yo quiero leer en Josué 1:9. Ya muchos lo conocen, ¿verdad? Ya lo conocen. Mira que te mando que te esfuerces, seas valiente. Y vamos a leer en Josué 1:9 y dice así: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. Bien. Amén. Bueno, primero que nada, hermano, creo que este es un tema muy poderoso, más que nada. Pero antes de comenzar, yo quisiera preguntarle algo, mi hermano, porque muchos sabemos este pasaje y muchos hablamos de este pasaje, pero muchos realmente no saben quién fue Josué. Entonces yo quisiera preguntarle, ¿quién fue Josué? Josué salió como todo el pueblo de Israel, salió de Egipto, joven, y salió como todos los jóvenes buscando la libertad, como Dios se la había prometido. Pero realmente Josué aparece, empezamos a hablar de él en Éxodo 17, 8, 13. Ahí lo vemos que aparece por primera vez, Éxodo 17, 8, 13. Y lo vemos cuando va a pelear contra los amalecitas, que le manda, que Moisés lo manda a pelear contra los amalecitas. Entonces, en Éxodo 17, 8 al 13 dice: entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. Aparece apenas ahí Josué. Josué está joven. Ahora, cuando salen del pueblo, Moisés, acordémonos que en la antigüedad siempre el líder traía un paje, que le llamaban los reyes un paje, o traía un ayudante, traía un discípulo, como comúnmente se le decía, un discípulo, ¿verdad? Amén. Y acordémonos que en el tiempo antiguo todos tenían un discípulo, y era que hasta el mismo Señor enseñó, decía, da un mandamiento, dice, ir y hacer discípulos. Amén. Entonces Josué se empieza a pegar con Moisés. Se le empieza a pegar, así como a aprender de él, vamos. Y ahí aparece. Entonces, cuando lo manda a pelear, él mismo le da, como un líder, le da que escoja varones, que escoja gente para que vaya a pelear. Y va a pelear contra los amalecitas. Los amalecitas eran gente que de la descendencia de Esaú. Pero eran malos, ¿verdad? Entonces, y como vienen cruzando el desierto, obviamente se les ponen en contra al pueblo de Israel y tienen que ir a pelear. Y entonces ahí aparece Josué peleando como líder, ¿verdad? Dice en Éxodo 33, habla Moisés también cuando suben al monte y Moisés habla con el Señor. Ahí también ya aparece Josué. En Éxodo 33, vamos a buscarlo rápidamente. Éxodo 33, 11, dice, y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Vemos a un Josué
que ya pintaba para líder, pero para poder ser líder usted se tiene que apegar a un maestro, a alguien que lo sepa liderar también, vamos, para que lo enseñe, ¿me entiende? Y sobre todo, hermano, que quiera aprender. Que sea temeroso de Dios. Amén. Que le guste lo que está haciendo, que sea valiente. Más adelante vamos a estar hablando de por qué le llama valiente. Moisés era un hombre que era apegado a Dios, obediente a Dios. Y cuando vemos la historia de todo el pueblo que salió de Egipto, vemos que no todos fueron obedientes. Muchos fueron rebeldes y lo vemos en la historia. Pero entre los pocos valientes, entre los pocos hombres temerosos de Dios, vemos a un Josué que ya estaba allí, porque como le acabamos de leer, dice que su servidor, un servidor de un líder que en este momento estaba siendo Moisés. Josué era su ayudante, su asistente, el que trae esto, el que ve para allá, el que trae esto. Como todo líder en la iglesia, tiene que tener un asistente. Bueno, en sí, hermano, entonces, ¿qué era el papel que Josué desempeñaba? Mire, a medida que pasa el tiempo, yo lo que le estoy tratando de hacer es de dónde sale Josué. Ajá. Y a dónde va, okay. A dónde se lo va llevando. En muchas, lo vemos en el papel que va haciendo Josué, se va formando como líder, ¿verdad? Porque sale con todo el pueblo, pero no, la Biblia nomás nos está hablando de un Josué que estaba pegado a Moisés como aprendiendo y como un hombre temeroso de Dios, porque estaba él y estaba el otro que ahorita vamos a estar hablando de cuando Moisés lo manda de espías, los manda a reconocer la tierra con los 12, uno de cada tribu, y entre ellos iba Josué. Josué no se llamaba Josué, su nombre era Oseas. Y el nombre de Josué quiere decir Jehová salva. Oseas también quiere decir salvación. Wow. Entonces, ¿se fija cómo va apuntando? A una salvación. A una salvación. Entonces, en Números dice que en Números 3 y 8 aparece, vamos a buscar números. Números 13 y 8 aparece Josué, vamos a decir Josué, pero Oseas. Dice, voy a leer desde arriba, dice, y Moisés les envió desde el desierto de Param, conforme a la palabra de Jehová, y todos aquellos varones eran príncipes de los hijos de Israel. Acuérdense que eran 12 tribus. Dice, estos son los nombres de la tribu de Rubén, Samúa, hijo de Zacur, de la tribu de Simeón, Zafat, hijo de Orí, de la tribu de Judá, Caleb, acuérdense de Caleb, hijo de Jefoné. De la tribu de Isaacar, Igal, hijo de José. De la tribu de Efraín, Oseas, hijo de Nun, que Josué es hijo de Nun. O sea, entonces él venía de la tribu de Oseas. Oseas era de la tribu de Efraín. De Efraín. Pero ya ve que Dios siempre les cambia los nombres a los hijos. Amén. Sí, lo vemos en las partes de la Biblia, cómo se la cambió a Pedro, cómo se la cambió a Saúl. Entonces, por alguna razón, Dios les cambia los nombres y el significado de Josué quería decir Jehová salva. Pero ya su nombre original también quería decir salvación. Entonces vemos a un Josué que desde, como que de algún modo Dios ya lo había escogido para liderar a un pueblo que iba a suceder a Moisés. Amén. Entonces, en el 14:6 también de Números aparece que va con los 12 espías. 14:6 dice, permítame, dice, y Josué hijo de Nun y Caleb hijo de Jefoné, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos. ¿Por qué rompieron sus vestidos? Ya los había mandado a Moisés a reconocer la tierra y solo ellos dos regresaron con buenas noticias. Acuérdense que ellos dijeron, podemos tomar la ciudad. Somos muchos más nosotros para reconocer la ciudad. Y el otro, su compañero también, Caleb, también miran con buenas noticias, pero todos los demás regresaron con malas noticias. Entonces no es señal de un buen líder el de traer malas noticias, el de, como decimos vulgarmente, rajarse.
¿verdad? Amén, gloria Porque se estaban rajando. Y Josué y Caleb traen buenas noticias. Nosotros podemos tomar la ciudad. Nosotros podemos tomar eso. Somos muchos más nosotros. No importa que sean gigantes. O sea, como que era el líder siempre los motivaba, siempre a lo positivo, nunca a lo negativo. Siempre, aunque se mirara que ellos eran más y ellos nomás eran 2 brazos, ellos sí podemos. ¿Cuál es qué es lo que una persona valiente muestra? Es Valentía. Valentía, por supuesto, ¿verdad? Pero es positivismo, no solamente positivismo, pero era confianza en Dios. Amén. Si Jehová estaba con nosotros, dijo él. Amén. Esa es una de las cosas importantes que Josué mostraba. Exacto. Él siempre reconocía que Jehová estaba con nosotros. Amén. Dice, nosotros, Jehová nos los ha entregado en la mano. Sí. Podemos ir a conquistarlos. Entonces, como él ya había ido a pelear antes contra los amalecitas y había regresado triunfante, él ya sabía lo que se estaba enfrentando. Entonces dice, vamos y peleamos, los tomamos y nos regresamos. Y hablaba con seguridad. Y hablaba con seguridad. Entonces, usted puede ver en un líder cuando tiene buenas noticias, confía principalmente en el Señor, no a todo le da negativismo o siempre está... Siempre busca un lado bueno. Claro, siempre hay un lado bueno. Podemos verlo en cualquier líder de la iglesia. Y ahorita vamos a hablar de los líderes que tenemos aquí en la actualidad, ¿verdad? Pero ahorita nos vamos a enfocar principalmente en Josué hasta llegar hasta donde yo quiero llegar, ¿verdad? A donde quiere, a donde Dios quiere nos va a llegar. llevar. A donde nos va a llevar. Amén. Dice, en otra vez, dice que en Números 27 y 18, voy a leer Josué 27 y 18, nomás para referencia. Mire, porque queremos ver el líder, dice, y Jehová dijo a Moisés, toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él. Ya a Moisés, Dios le había dicho que no iba a entrar. Es terrible, ¿verdad? Pero Moisés era un buen siervo. Pero a causa del pueblo, Dios se enojó con el pueblo y se enojó con Moisés. Pero eso no iba a detener los planes de Dios. Amén. Por eso, mire, en una iglesia, cuando usted ha sido escogida por Dios para liderar una iglesia, no tiene por qué decaer la iglesia, no tiene por qué cerrar las puertas. Si verdaderamente Dios lo escogió como líder. El problema de hoy es que muchos se autonombran líderes, pero no tienen ese llamado. Ni siquiera tienen aprendizaje. No se han pegado adherido a un verdadero líder que también fue llamado por Dios. ¿Sí me entiende? Sí, amén. O sea, muchas veces podemos ver muchas iglesias en el día de hoy, muchos templos, infinidad, y cada uno se maneja por su propia cuenta. Y muchos caen y se levantan. Pero, mire, vimos a un Moisés que lideró un pueblo con más de 2 millones de gentes. Amén. Y sufrió penalidades por su pueblo. Sufrió mucho por un pueblo rebelde, que Dios le dijo, este pueblo es rebelde y es de dura cerviz. Amén. No quiere doblar su cerviz. O sea, la cervical, como dice, de ahí viene la cervical, es no te quieres a inclinar a tu Dios. Amén. Amén. ¿Sabe, hermano? Ahorita se me vino algo a la mente. Muchas veces cuando Dios te ha puesto en una posición como un líder, a veces piensas, o a veces pensamos como somos indispensables y no pueden hacer nada sin nosotros. Y eso es algo erróneo, porque Dios siempre capacita y prepara, pero si tú no quieres, siempre va a ir a sacar a alguien de la cueva para que venga y tome tu lugar. Así es que cuando Dios te llama y Dios te capacita, posesiónate de lo que Dios te ha dado, al frente de lo que Dios te ha dado, amén. ¿Eso es así? Así es. Y fíjese, hermana, y yo lo que les digo siempre, como ya a los más jóvenes, no quiero ser tan viejo, ¿verdad? Pero a los más jóvenes es, hay que aprender. Necesitamos todos ir aprendiendo de los mayores. Porque eso te va a llevar a que seas un buen líder y que al final, cuando tú ya estés preparado,
el Señor te va a escoger para que te hagas para su propósito, vamos. Porque si Saulo, que estuvo a los pies de Gamaliel, se tomó 3 años aprendiendo de cómo debería ser un cristiano, porque él era, él dice que era judío decía, como dicen los en Centroamérica, de cepa. ¿Me entiende? Entonces, todos tenemos que aprender para no ser neófitos, porque así dice la palabra. Amén. Dice que no, Pablo decía, no concibo o no quiero que un neófito enseñe. Amén. Porque un neófito no va a saber qué enseñar. Exacto. O enseña mal. Exacto. Entonces, vemos a un Josué, fíjese, volvemos al tema de Josué. Vemos a un Josué que salió de Egipto. Él vio cómo la gente fue caminando y cómo la gente fue rebelde. Cuando Moisés sube al monte a recibir las tablas de la ley, abajo estaba Aarón y les hace un becerro de oro. Les hace el becerro de oro, es un error de un líder. Él nunca debería de haber hecho eso. Moisés está recibiendo las tablas de ley y todos los mandamientos. Y usted, si se fija en Éxodo, no solamente son los 10 mandamientos, son estatutos que se le iba a dar al pueblo de Israel para que aprendiera y siguiera. Amén. Cuando Dios está ahí arriba, le dice, baja, porque tu pueblo ya se volcó en rebeldía. Ya Aarón les había hecho el becerro. Como dijéramos nosotros, ya se salieron del carril. Ya se salieron del carril. Amén. Le dije, desciende. Fíjese, Josué viene con él y le dice, y vienen bajando. Y dice Josué, oigo gritos como de algarabía, como de fiesta, como de guerra, algo así. Como de guerra. Y dice Moisés, no. Dice, son gritos de algarabía, de fiesta, de otra cosa. Lo que podemos ver en Josué es de que él todavía se equivoca en algunas cosas porque confundió los gritos, pero Moisés, que ya era un viejo sabio, dice, no, esos no son gritos de guerra, son gritos de fiesta. Y el pueblo estaba volcado en fiesta. El pueblo estaba volcado vamos, se desató, como dicen, porque hicieron el becerro de oro, bailaron alrededor, tomaron, comieron, hicieron todo lo que quisieron. Usted se imaginará, no es solamente lo que leemos, sino todo lo que usted no se imagina sucedió en ese lugar. Baja Josué con Moisés y él aprende allí que los gritos había que identificarlos también. ¿Se fija? Todo eso iba aprendiendo Josué como joven que está con un maestro, como un líder que era Moisés. Amén. Amén. Por eso el día de hoy nosotros debemos de apoyarnos en nuestro pastor como líder que es de nosotros y aprender de él. No creernos más sabios que él. El Señor lo ha puesto allí. Amén. El Señor lo ha puesto allí y por algo lo puso. A Moisés se le quisieron rebelar, acuérdese. ¿Y qué les costó? La vida. Hoy en día, si alguien se rebela con su pastor, que el Señor puso, ¿verdad? No quiere decir que usted no tenga derecho a preguntar si algo no cuadra con la doctrina que usted ha leído, porque es válido preguntar. Pero es necesario que escuchemos a nuestro pastor como líder que nos ha puesto el Señor. Claro. Tengamos nuestras diferencias, pero Él es el líder. Amén. Tenemos que respetarlo. Amén. Amén. Déjeme buscar aquí. Es muy importante que nosotros aprendamos a seguir, hermano, porque a veces nosotros nos falta mucho eso, aprender a seguir a un líder, a seguir a aquellos que Dios ha puesto. Nos cuesta mucho, hermano. A veces creemos como, ¿qué me puede enseñar? ¿Qué me puede enseñar? ¿Qué me puede enseñar? Y eso es un error de nosotros, o sea, realmente siempre hay algo que aprender, algo de alguien. Amén. Amén. Siempre vamos a aprender y siempre, incluso hasta de los más tiernos, a veces aprende uno, ¿ves? Porque la humildad o porque él quiere dedicarse al 100% y aprende uno de ellos y dice, a lo mejor yo no estoy haciendo lo mismo. Uno ya como ya tiene más tiempo a veces, a veces como que nos damos la libertad de hacer lo que queramos, al cabo ya somos líderes. Pero no es así. Tenemos que tener la misma fe que tuvimos al principio, la misma convicción, la misma sensibilidad, la misma humildad. Amén. Para ser un buen líder. Amén. Amén. Dice en Deuteronomio 3:23, hermana, para seguir avanzando para donde quiero llegar. Dice, oré a Jehová en aquel tiempo diciendo,
Señor Jehová, tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza y tu mano poderosa porque ¿qué Dios hay en el cielo y en la tierra que haga obras y proezas como las tuyas? Pase yo, te ruego, y vea aquella tierra buena que está más allá del Jordán, aquel buen monte, y el Líbano. Pero Jehová se había enojado contra mí a causa de vosotros, por lo cual no me escuchó y me dijo, Jehová, basta, no hables más de este asunto. No lo dejó entrar. Ahora le manda que ore por Josué. Amén. Le dice que ore por Josué y que ponga su mano sobre él. Que le pase de su espíritu, como quien dice. Que le pase de su dignidad. Imagínense a un líder que batalló con 40 años con un pueblo y luego él tenga que delegar porque diciendo, tú ya no vas a entrar, ahora vas a entrar él. Hoy en día se pondrían celosos, pero en Moisés lo ve, dice, Jehová no quiso, se enojó conmigo y nomás miró de lejos la tierra de Canaán. Sí. Yo creo, hermano, que como quiera aquí, a pesar de Moisés demostró su humildad. Como buen líder. Como buen líder. Demostró que él tenía también que darle una nueva lección a Josué. Amén. Tratando de decir, todo lo que yo pasé, todo lo que se avanzó, y ahora tengo que quedarme aquí, tienes que pasar tú. Fíjese cómo le dice, en el 34 de Deuteronomio, dice 34, dice, subió Moisés de los campos de Moab al monte de Nebo, a la cumbre de Pisga, que está enfrente de Jericó, y le mostró Jehová toda la tierra de Galaad hasta Dan, todo Neftalí y la tierra de Efraín y Manasés, toda la tierra de Judá hasta el mar occidental, el Neveg y la llanura de la vega de Jericó, ciudad de las palmeras hasta Zoar. Y dijo Jehová, esta es la tierra de que juré a Abraham, Isaac y a Jacob, diciendo, a tu descendencia la daré, te he permitido verla con tus hijos, mas no pasarás allá. Y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme el dicho de Jehová, y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, enfrente de Bet Peor, y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Era Moisés de edad de 120 años cuando murió, sus ojos nunca se oscurecieron, ni perdió su vigor. Y lloraron los hijos de Israel a Moisés en los campos de Moab 30 días, y así cumplieron los días de lloro y del luto de Moisés. Josué. Y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él, y los hijos de Israel lo obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés. Y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara. Fíjese, aquí viene lo que es bien importante. Muere Moisés y él pone sus manos, porque Jehová le había dicho que pusiera sus manos. Y le dice que le pone las manos y depositó, como quien dice en él, su espíritu, así como se pasaba antiguamente, acuérdese. Y dice que puso de su dignidad, de su espíritu. De toda la valentía que tenía Moisés, es la misma que le puso Dios ahora a Josué. Ahora, Josué recibe todo eso, dice que sabiduría, dice sabiduría porque Moisés había puesto sus manos sobre él. Y los hijos de Israel lo reconocieron. Como líder. Deberían de conocerlo. ¿Por qué lo reconocieron? Porque él ya andaba con Moisés, ya conocía a Moisés, y aparte Dios le había dicho a Moisés, dile al pueblo de Israel que Josué ahora va a ser el líder. No es como que yo me autopongo, no, es puesto por Dios. Por eso vemos a Josué más adelante con autoridad y diciendo, Jehová está con nosotros. Y habla como todo líder, como todo siervo de Dios, debemos hablar con autoridad, hermana, y con convicción. Amén. De que Dios nos está respaldando. Amén. ¿Verdad?
Ahorita que estaba diciendo que Josué, cuando lo miraban que caminaba, ¿usted no se ha fijado, hermano, que muchos hermanos caminan o hacen lo mismo que su líder? Sí. ¿Sí se ha fijado? Tienden a veces tendemos a tratar de imitar, que no es recomendable, ¿verdad? Pero dice muchas veces, según la hermenéutica, dice que no imites a nadie, ¿verdad? Tienes que ser tú... Genuino. Genuino, exacto. Porque el Espíritu de Dios está trabajando en ti. Amén. Pero lo que sí tenemos que imitar es cuando un pastor es recto, Amén. es humilde, es obediente a la palabra de Dios y que es orador y que es ayunador y Amén. cosas así que tenemos que son buenas para imitar, ¿verdad? Pero muchas veces no lo hacemos. Pero si usted ve a Josué, y por eso volvemos a Josué, que dice que Jehová le habla y le dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Como estuve con Moisés, así estoy contigo. Ese respaldo, él ya lo había visto en Moisés. El poder de Dios ya lo había visto. Entonces ahora Josué, el animar a alguien a ser valiente, porque la misma Biblia dice que solo los valientes lo arrebatan. Es decir, Jesús le dijo en una ocasión, dijo, el reino de Dios sufre violencia y solo los valientes lo arrebatan. Amén. Y podíamos ver a un Josué, podíamos ver a un Moisés, podíamos ver a un David valiente, Amén. podíamos ver a un Elías valiente, un profeta de Dios, que peleaba, que se atrevía a decir las verdades de Dios. Ahorita que estaba diciendo usted, hermano, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Yo tengo una curiosidad. A ver, dígame. Porque yo siempre digo, ok, Dios dijo aquí, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. O sea, Dios le dio una orden, una ordenanza. Pero ¿por qué se lo ordenó? La ordenanza siempre, mire, aquí en el mismo Josué nos dice, no te apartes ni a izquierda ni a derecha. Es bien importante que nosotros sigamos lo que Dios nos manda. Es difícil, porque no es como que a Josué no le van a entregar las cosas así, ve, recógelas nada más. Había que pelear todavía. O sea que, en otras palabras, como Josué vio el trayectorio de Moisés, cómo él llegó hasta donde Dios lo llevó, y él sufrió penalidades, sufrió desprecio, sufrió que el mismo pueblo se levantó, entonces por eso Dios le estaba diciendo, mira que te mando, que te esfuerces. O sea, va a venir, pero tú esfuérzate. Y dice, y así como estuve con Moisés, estaré contigo. Mire, hermana, Josué había sido testigo del poder de Dios. Amén. No tenía ninguna duda. Él tenía las convicciones bien claras. Amén. Sabía que así como le había hablado a Moisés, así le estaba hablando a él. Por eso vemos a un Josué valiente. Haga cuenta que usted, mire, ya sabe lo que va a hacer. Ya sabe que va a ganar. Tiene todo en sus manos. Lo único que tiene es que ir a hacerlo. Amén. Por ejemplo, si usted el pastor le da una... Hermana, usted va a predicar tal día. No es como que usted no sabe lo que va a hacer. Ya sabemos lo que hay que hacer. Ahora lo que hay que hacer es estudiar, prepararnos y todo, como lo que estamos haciendo ahora. Pero lo que pasa es que a veces la gente no es así, no es valiente, no se prepara, no nada. Entonces Josué ya venía ya era como quien dice, un soldado de Dios. Lo que iba a hacer era complementar lo que Moisés comenzó. Sí, y llevar a cabo su aprendizaje, como el soldado que va a prepararse para la guerra, que se prepara ¿para qué? ¿Sí? ¿Para qué se prepara si al final no va a pelear? No, tarde o temprano va a haber pelea, y él ya va preparado para eso. Josué, Jehová le dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, esfuérzate. ¿Por qué el esfuerzo? Porque a pesar de todo, de que Dios nos iba a entregar las cosas, hay que pelear. Hay que pelear, pero hay que esforzarnos. Las cosas no son fáciles, lo volvemos a repetir, porque pregúntele a cualquier pastor, ¿qué cosa es fácil? Yo quisiera preguntarle al pastor, pero no está aquí. Pero bueno, mire, sí quiero decirle antes de proseguir, nuestro pastor puso un comentario y yo quiero leérselo. Dice, amén, mi hermano. Saludos, está buena la temática. Un líder es aquel que enseña a otro. Y es cierto, es cierto. Entonces, pero lo más importante es que Josué estuvo dispuesto a aprender. Y fíjese, un líder sin seguidores no es líder. Amén. Jehová le dice, en medio de todos,
nombró a Josué como nuevo líder. Cuando Moisés no había fallecido, le dijo, pon las manos en Josué en medio de los sacerdotes, para que los sacerdotes lo reconocieran, para que el pueblo lo reconociera, para que todos vieran que Josué iba a ser el líder. No era fácil, porque iba a liderar a un grupo de más de 2 millones de gentes y con todo y su ganado. Con todo y el ganado. Entonces, por eso le dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Amén. Dice, no te apartes ni a izquierda ni a derecha. ¿Por qué no te apartes? Hoy en día podríamos hablar de nuestras doctrinas, de nuestra doctrina. No podemos enseñar algo que no está en la Biblia. No podemos enseñar algo que no es de Dios, bíblico. El irnos para este lado o querer sacar atajos es apartarnos de Dios. Por lo tanto, no va a estar Dios respaldando. Amén. A él le dijo, no te apartes de izquierda a derecha, obedece los estatutos, obedece los mandamientos de Jehová, obedece la Biblia. ¿Por qué? Porque si tú no obedeces, yo no voy a estar contigo, yo no te voy a apoyar. Exacto. Todos los líderes, cada uno de nosotros los líderes, si nosotros vamos a ser líderes, aunque sean en pequeña escala, tenemos que enseñar lo que es. Tenemos que enseñarle al pueblo lo que es palabra de Dios, aunque le duela. Moisés cuando bajó del monte mató a 3,000 y otros tantos que murieron a espada y otros tantos que hizo como Dios, como Jehová le dijo que hiciera. Hoy en día, como buen líder, tenemos que hacer eso. Obedecer la palabra de Dios y enseñar tal como es. Si tú te apartas queriendo sacar atajos, queriendo ayudarle a Dios a veces, te metes en problemas, por lo tanto no te va a respaldar el Señor. Entonces, el obedecer la voluntad de Dios es sinónimo de bendición. Amén. ¿Sí me entiende? Porque si Dios no te respalda, estás solo. ¿De qué sirve que seas líder si no está respaldándote Dios? Mire, hoy en día tenemos muchos líderes, muchas iglesias, pero ¿en cuántas de todas esas iglesias está Dios? Porque no solamente iglesias cristianas. Hay anglicanas, pentecosteses, vida nueva y que no sé qué tanto. Póngale el nombre que usted quiera. Amén. Y todas hablan de Dios. Pero ¿en cuántas de esas iglesias está Dios respaldándonos? Porque no siguen los estatutos del Señor. O sea, no se apartan. Se apartan. De alguna manera se apartan. Entonces, hermano, ¿y cómo el pueblo de Israel reconoció a Josué como un líder? Y lo reconocen, le dicen que como estuvo Dios con Moisés, dice, así estará Dios contigo. Y nosotros te vamos a hacer caso, como quien dice. Oh, gloria a Dios. El pueblo lo reconoce como un líder porque yo creo que la convicción del Señor en el pueblo vieron. Y mire, vamos a hacer una pausa allí. Acordémonos que cuando muere Moisés, el pueblo que salió eran, como quien dice, ya viejitos. Y todos murieron, muchos murieron. Solo Josué y Caleb entraron a la tierra prometida de todos los que salieron. Venía una nueva generación. Yeah. Entonces, esa generación creció junto con Josué. Y son los que la están apoyando ahora. Claro que había hombres fieles que la Biblia no muestra, pero que son sacerdotes y todos los que oficiaban en el tabernáculo. Pero de la nueva generación son los que iban a entrar a la tierra prometida. Todos los demás murieron, incluso Moisés. Entonces, los contemporáneos de Josué ya habían pasado más de 40 años. Entonces, ahora Josué iba a liderar esa nueva camada de jóvenes. Bueno, decimos jóvenes porque a todos aproximadamente alrededor de 40 años, ¿verdad? Sí, ya son, que incluso no estaban ni circuncidados. Ahí la Biblia lo habla. Entonces, ahora él era líder y mire, lo mismo que hizo Moisés, ahora le manda a hacer dice, vamos a entrar a la tierra prometida, dice, y mandó 2 espías. Y esos 2 espías lo encontramos en Josué 2. Dice que Josué, hijo de Nun, envió desde Sittim 2 espías secretamente diciéndoles, andar, reconocer la tierra y a Jericó. Y ellos entraron a la casa de una ramera que se llamaba Rahab y posaron allí. Fíjese, ya estamos entrando en el tema. Dice que Josué manda 2 espías, así como Moisés mandó espías. Siempre quiere reconocer
hay que ir a reconocer la tierra. Vamos a ver cómo está allá. Vamos ¿verdad? a ir a ver. Es legal. Ay, claro. Es legal. ¿A dónde vamos a ir? Allá. Bueno, vamos a ver cómo está primero. A ver a qué enemigo nos estamos enfrentando, ¿verdad? Pero aquí Josué manda 2 espías y la reconocen. Y fíjese, una mujer que ni temerosa de Dios era, pero por lo que se escuchaba, Por lo que escuchó. ella le cree al pueblo de Dios, lo que su gente no hizo. Entonces vemos la salvación de Dios en una mujer que ni temía a Dios, que no conocía a Dios, pero por lo que oyó, le vino la fe. Amén. ¿Verdad? Dice que ella escondió a los 2 espías, ya sabemos la historia. Sí, amén. Ya sabemos la historia. Y eso le salvó la vida a ella y a su familia. Amén. Porque ellos hacen una promesa. Y esa promesa era que si cuando entraran a la tierra prometida, iban a conquistarla. Y ellos, como les habían ayudado, y Dios es bondadoso y dice, lo que Él lo promete, eso es. Amén. No les iba a hacer nada y no le hace nada. Ya más adelante lo veremos. Entonces, esos 2 espías regresan y ya saben, le cuentan a Josué que el pueblo ya está atemorizado. A causa de lo que sabían, a causa de lo que se había escuchado, lo que habían hecho con los amalecitas, lo que habían hecho anteriormente, ya todos los demás gente ya estaba atemorizada. Dicen, ahí viene el pueblo de Israel. Nos van a hacer papilla. Amén. Todos estaban atemorizados. Entonces, eso es lo que pasa con el poder de Dios, de lo que él le hablaba al principio. Dios va y dice, tú conquista, tú ve. Porque estos ya están atemorizados. No más falta que vayas a pelear. Pero ¿qué pasaba con los otros 10 espías cuando fueron a ver la tierra de Canaán? Regresaron con malas noticias y esos no pasaron. Esos 2 regresan y hasta, como quien dice, de alguna forma predicaron allí y la mujer se salva con toda su familia. Amén. Que lo vamos a ver después. Pero yo quiero entrar en algo, hermana, que se me hizo bien interesante, porque Josué se acerca al Jordán. En el capítulo 3 dice, Josué se levantó de mañana y él y todos los hijos de Israel partieron de Sittim y vinieron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasarlo. Y después de 3 días los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo, cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella. El 4 dice, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino, pero entre vosotros y ella haya distancia como de 2000 codos, no os acercaréis a ella. Dice, en el 5 dice, Josué dijo al pueblo, santificaos porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Fíjese, Josué ya está acercándose al Jordán. La tierra de Jericó se ve al otro lado del río. Y el río no está angosto, está ancho. Pero trae un pueblo, ¿qué le parece? Un estadio lleno, ¿verdad? Vamos a decir, aunque eran más. Con todo y el ganado. Estaban acampados y mandó a que se acercaran al río. Y les da una ordenanza. Porque imagínense para liderar 2 millones de gentes. Tremendo. Es tremendo. Y yo le producimos dolor de cabeza a muchos, ¿verdad? Con tan poquitos. Discúlpenos, pastor, discúlpenos. No, pero fíjese, hoy en día somos poquitos y aún así causamos problemas. Imagínense un pueblo de 2 millones de gentes para controlarlos. Les dice, ahora Josué también tenía sus ayudantes, porque les dice que, después de 3 días los oficiales recorrieron el campamento. Acuérdense que era un campamento donde había 2 millones de gentes, con todo y animales, había que avisarles a todos lo que iba a pasar. Les dijo a los levitas, ustedes van a hacer así, se van a acercar al río, porque les da las instrucciones, dice, y todo el pueblo se va a acercar. Y dice, escuchen, va a haber una maravilla. Pero para eso ustedes también santifíquense a todos. Es una ordenanza, el santificarnos, hermano, para que sucedan cosas en nosotros. Si, por ejemplo, usted viene a la iglesia y dice, mañana van a ocurrir cosas maravillosas,
Pero ¿por qué no ocurre? Porque hay un problema, que venimos a la iglesia como una obligación, como que ya es rutinario, como que ya es obligatorio, como que ya es parte de la vida. ¿Por qué no suceden cosas? Porque no hay una santificación. Dice la Biblia, les dijo Josué, mañana van a ocurrir cosas, con certeza. Pero ustedes, dice, santificaos porque Jehová hará maravillas entre vosotros. ¿Y cuáles serán esas maravillas? Dice, en el capítulo 9, dice, y Josué dijo a los hijos de Israel, acercaos y escuchad las palabras de vuestro Dios. Dice, y añadió Josué, en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros, y que Él echará de delante de vosotros al cananeo, al eteo, al leveo, al fereceo, al jergueseo, al amorreo, al jebuseo. He aquí el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Tomad pues ahora 12 hombres de las tribus de Israel, uno de cada tribu, y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor, de toda la tierra, se sienten en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Dice, y aconteció cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar al Jordán con los sacerdotes delante del pueblo llevando el arca del pacto, cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla de las aguas, porque el Jordán suele desbordarse por toda la orilla todo el tiempo de la siega. Las aguas que venían de arriba se detuvieron como un montón bien lejos de la ciudad de Adam, que está al lado de Zeretam. Y las que descendían al mar de Araba, el mar salado, se acabaron y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección de Jericó. Tenemos una réplica de lo que era el arca del pacto. Los sacerdotes tenían que llegar para poder entrar al Jordán. Y todos los sacerdotes la iban cargando, pero le dieron una ordenanza al pueblo. Dice, no se acerquen a más de 2,000 codos. Es decir, no se pueden acercar, que son alrededor de 900 metros. 900 metros iban a estar así alrededor, mire. Cuando el pueblo de Dios iba a bajar el río, al tiempo de tocar el agua se hizo así. Como sucedió con Moisés. Lo bien interesante que es, lo emocionante, que a mí lo que me emociona es de que el poder de Dios separó las aguas. Amén. Ellos no se mojaron los pies, pero ahora el arca del pacto se iba a quedar a medio del río y toda la gente iba a pasar en seco. Ahora, no era un pueblito. Vivimos en una ciudad aquí de McKinney que alrededor de 150,000, 130,000, no sé, 130,000 personas. Si usted está en un estadio, imagínense que toda la gente, cuando va enfilándose para el estadio, ¿cuánta es? Bastante. Ahora, aquí iban a cruzar el Jordán. Pero para entrar, no iban a entrar como hormiguitas. Se tenían que hacer así. Ahora, 900 metros, que es casi 1 kilómetro de distancia del arca del pacto, porque acuérdense que no se pueden acercar. Toda la gente iba a pasar así. Ahora, no solamente la gente, tenían que pasar también todos los animales que traían. Wow. Y pasar el Jordán, por eso dice que se detuvo como un montón arriba, dice que se detuvo en otra ciudad que se llamaba, que está aproximadamente a 30 kilómetros, unas 18 millas, arriba. Entonces necesitaron como 18 millas todavía para que pasara toda la gente. Que viene siendo como más grande que Dallas. Fácil, hermana, fácil, porque si la ciudad de Dallas tiene que 2 millones, 3 millones, no sé. Imagínate toda la ciudad de Dallas, que vaya a pasar un río. Wow. Y en orden, porque a todo esto ya les había avisado que pasaran. Y alrededor, haz de cuenta, haciéndole un círculo de un perímetro de casi 1 kilómetro de distancia, más aparte de lo que se detuvo el agua allá, tenían que pasar todos a cruzar el Jordán para cruzar a Jericó. Y pasar con todos los animales. Ahora, ¿cuánto se tardaron en cruzar? Bastante tiempo, porque era un montón de gente. Y hasta que pasaron. Y una vez que hubo pasado cada uno de los hijos de Dios, al otro lado, todavía allí se queda Josué, se quedan los sacerdotes. Y Josué les manda a decir, ahora, cada uno de la tribu, escójase una piedra.
que son piedras conmemorativas para que digan, aquí pasó Josué, aquí el Señor los cruzó. Amén. En este río Jordán. Wow. Qué Y maravilla. cada uno ya va con su piedra, ¿verdad? Imagínense también que haya podido cada uno, ¿verdad? Wow. Que iban a ser conmemorativas. Y pasaron, dice, en el capítulo 4 de Josué, dice, cuando toda la gente hubo acabado de pasar el Jordán, Jehová habló a Josué diciendo, toma del pueblo 12 hombres, uno por cada tribu. Dice, y mándales diciendo, tomad de aquí, de en medio del Jordán, del lugar donde están firmes los pies de los sacerdotes, 12 piedras, las cuales pasaréis con vosotros y levantadlas en un lugar donde habéis de pasar la noche. Entonces Josué llamó a los 12 hombres, a los cuales les había designado de entre los hijos de Israel, uno por cada tribu. Y les dijo Josué, pasar delante del arca de Jehová, vuestro Dios, a la mitad del Jordán, y cada uno de vosotros tome una piedra sobre su hombro, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel. Esas piedras iban a servir conmemoración, que dice, están hasta el día de hoy. Wow. Hermana, Es como otra maravilla más del Señor. siempre daba señales el Señor, dice, para que se acuerden, para que al final ustedes les digan a vuestros hijos, por aquí pasaron nuestros ancestros, aquí el Señor hizo una proeza, aquí se hizo una maravilla. Hermano, todo podemos ver cómo Dios estuvo con Moisés, así como estuvo con Josué, y el Señor mostró su poder y Josué tuvo esa confianza en el Señor. Amén. Yo creo que el día de hoy nosotros, si reflexionamos un poco en el poder de Dios, el Señor dice la palabra que Él es el mismo de ayer, de hoy y va a ser el mismo de mañana. Amén. Si nosotros tenemos esa confianza, así como la tuvo Josué, así como la tuvo Moisés, que si miramos a Moisés, que le dolió en su corazón no pasar a la tierra prometida. Amén. Pero vemos un Josué que murió de viejo. Al final vemos la historia de Josué y murió de viejo, murió más de 120 años, 125 años. Lleno de vida, como Moisés también. Hay una promesa para cada uno de nosotros como hijos de Dios. Y yo siempre les digo a veces a mis hermanas, les digo, mira, una forma de que Dios te va a bendecir es que no te apartes, que guardemos los mandamientos. Amén. Allí hay bendición para la familia, para tu hogar, para tu vida, para tu salud. Esa enfermedad que a veces tenemos no es de muerte. Amén. Es para afianzar tu fe de que tengas confianza en el Señor. Que así como está con tus papás hasta el día de hoy, que tus papás todavía están vivos, que tus papás todavía están sanos, así está contigo. Amén. Yo creo que todos nosotros, no digo que no sea, que no nos enfermemos, y es a veces dificultoso, es difícil, pero por eso el Señor le decía a Josué, esfuérzate y sé valiente, para que todo lo que te venga, lo afrontes con valentía, y sabes, digas, como decía Josué, el Señor está con nosotros, no nos falta ir a pelear. Creo que esta es muy buena enseñanza, hermano, para nosotros, que nosotros tengamos la fe en el Señor y así como el Señor estuvo con nuestros antepasados, con nuestros hermanos en la fe, Dios sigue estando con nosotros, porque como decía usted, Dios es el mismo ayer, hoy y por siempre, y su palabra siempre va a ser la misma. Entonces, tenemos que afianzarnos de eso, de su palabra, de seguir metiéndonos con el Señor, de seguir escudriñando su palabra, de seguir aprendiendo más de su palabra. Y cuando nosotros aprendemos más de la palabra, es como decía usted, no hay un mejor consejo más que la palabra. Y cuando nosotros la atesoramos y la aprendemos, en los momentos más difíciles de nuestra vida, es como que el Señor te recuerda la palabra, estoy contigo, no temas. Yo voy contigo. Yo creo que en los momentos más difíciles de nuestras vidas, hermano, el Señor ha estado allí y esta palabra específicamente nos ha tocado vivirla. Amén. Y yo creo que Dios siempre nos ha respaldado y Dios siempre ha estado con nosotros y Dios seguirá estando con nosotros. Y yo creo que mientras Él vea que nosotros estamos con la obediencia, metiéndonos con el Señor, yo puedo ver la bendición que Dios le ha dado a usted,
que Dios lo ha respaldado, que Dios lo ha levantado, que Dios lo ha sacado, Dios lo ha hecho pasar por el Jordán y lo ha cruzado. Y qué bendición, hermano, poderlo ver así. Y lo sigo animando para que siga adelante compartiendo la palabra. Decía la hermana Jenny, qué bueno verlo enseñándolo, y nuestra hermana Graciela. Amén, hermanos, tiene mucha razón. Entonces, mi hermano, si usted, para concluir este programa, ¿qué quisiera decirle a todos los que nos están viendo, a los que nos están escuchando en esta hora? Mire, en la antigüedad estaba el arca del pacto, que representaba la presencia de Dios. Y en el arca del pacto estaban las tablas de la ley y estaban otras cosas que Dios le dijo que pusieran ahí. Por eso las llevaban a todo lado. Hoy en día, cuando viene Jesucristo, todo lo que quedó, lo que era del pasado, quedó en el pasado. Ahora Él representa el poder, la esencia, la presencia del Señor. Entonces ahora ya todos, como Él mismo dice en su palabra, nos podemos acercar confiadamente. Amén. Tenemos que tener esa confianza de que Dios nos escucha. Y esa fe, como yo le decía a una prima, una hermana mía que viene a la iglesia, dice, yo a veces siento que el Señor ni me escucha. Le digo, sí te escucha. Lo que pasa es que tú tienes que tener esa convicción en ti de que tú le conoces a Él. Hablábamos en una ocasión de que esto es tenemos que tener una relación íntima con el Señor, donde nos conozcamos. O sea, donde nosotros conozcamos su poder y tengamos esa confianza. El Señor les dijo, si creen en Dios, confiad en mí, tened fe en mí. O sea, el Señor les está diciendo a sus discípulos, si creen en Dios, les dice a la gente, si creen en Dios, confíen en mí. Amén. Porque yo vengo del Padre. Amén, hermana. Entonces, nosotros como cristianos, no le voy a decir que mucha gente ha claudicado y pierde la fe y se aleja del Señor porque el Señor no les contesta. Pero volvemos a lo mismo. Sigues en sus estatutos, sigues en sus mandamientos. ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho en tu vida que te ha alejado del Señor? Porque el Señor te va a respaldar si tú estás haciéndolo bien. O sea, si no sigues sus mandamientos, no te va a respaldar el Señor. Sería como tener un hijo y viendo que el hijo usa drogas y se gasta el dinero con prostitutas y aún así le estoy dando dinero, pues no. Tiene que recibir un castigo, o sea, una reprensión. Tengo que enseñarle y así es Dios. Dios, el día de hoy, por medio de Jesucristo, nos enseña que Él está con nosotros y que tenemos que tener esa confianza. Amén. Que así como estuvo con Moisés y estuvo con Josué, está con nosotros. Solamente que nos esforcemos y seamos valientes. Que el Señor me les bendiga y que tengan un feliz día, tarde, noche, donde quiera que nos estén sintonizando. Hermanos, pues queremos darle las gracias por sintonizarnos, gracias a nuestros pastores, gracias a cada uno de los que nos sintonizaron, gracias a su esposa Carlita, gracias. Y hermanos, no se queden mañana es la reunión de varones, es a las 7 de la tarde, vénganse a gozar con los que se gozan y nos estaremos viendo la próxima semana. Bendiciones. Yo esté en el valle de la muerte y dolor, tu amor me quita todo temor. Y si llego a estar en el centro de la tempestad, no dudaré porque estás aquí y no temeré del mal, pues mi Dios conmigo.